Bienvenidos a una nueva inversión profunda. Fíjense que hoy nuestra misión es desmenuzar los cimientos absolutos de la recuperación y la sobriedad. Y bueno, para hacer esto con el rigor que merece, tenemos sobre la mesa una colección verdaderamente monumental de literatura histórica. Sí, es muchísimo material. Muchísimo. Reflexiones de Alcohólicos Anónimos, textos originales de su cofundador, Bill W., las páginas del famoso libro grande, anécdotas de la obra El Dr. Bob y los buenos veteranos, y hasta artículos históricos de la revista Grapevine que datan de hace décadas, además de un manual de estudio que se llama Un programa para ti. Y creo que el valor de juntar todo este material, digo para quienes nos escuchan, es que el objetivo trasciende por mucho el tema de la adicción al alcohol. O sea, lo que estas fuentes ofrecen cuando se analizan en conjunto son herramientas universales. Claro. Herramientas para desmantelar el ego, comprender lo que es la rendición y lograr un cambio radical, ¿no? Son principios que, pues, pueden transformar el desarrollo personal, la dinámica de cualquier grupo de autoayuda y, de manera muy específica, el tratamiento de la personalidad dependiente. Totalmente. Y para arrancar con esto, pensemos por un momento en el concepto de la fuerza de voluntad. Híjole, sí, ese es un temazo. Es que, normalmente, la sociedad nos enseña a imaginar la fuerza de voluntad como una herramienta infalible, casi todopoderosa, ¿no? Como, hace cuenta, un músculo que simplemente hay que ejercitar. Ajá, que si le echas ganas, todo sale. Exacto. Cuando alguien se propone terminar una carrera universitaria, pues se esfuerza, invierte las horas y lo logra. O si alguien busca un ascenso en el trabajo, pone el esfuerzo extra y consigue el resultado. Sí. Parece ser una ecuación lineal, o sea, de causa y efecto, que nos da mucha tranquilidad mental. Pues sí, pero es una ilusión óptica de la mente humana, que resulta muy reconfortante. Digo, a las personas les fascina aferrarse a la narrativa de que son dueñas absolutas de su propio destino, ¿verdad? Claro, que tienen el control. Exacto. La idea de que cualquier problema se puede resolver aplicando más fuerza bruta mental. Pero entonces surge la gran paradoja, que es lo que exploramos hoy. Al intentar cambiar un hábito profundo, algo verdaderamente destructivo y muy arraigado en la personalidad, de repente ese músculo de la voluntad simplemente se rompe. Se hace pedazos. Sí, esa herramienta de precisión que sirvió para sacar adelante negocios o estudios superiores, fracasa estrepitosamente. Nos encontramos ante un mulo de concreto donde la pura determinación lógica no hace absolutamente nada. Y ese muro de concreto, fíjate, es lo que la literatura que estamos revisando define como la anatomía de la propia terquedad humana. ¡Wow! ¡Qué frase! La anatomía de la terquedad. Sí, es el punto ciego psicológico donde la mente, independientemente de lo brillante o capaz que sea en otros ámbitos, pues se convierte en el peor enemigo del individuo. Y para resolver este laberinto, las fuentes nos obligan a entender primero por qué la mente colapsa frente a la adicción. Que sería el primer paso, ¿no? Exactamente, la esencia del primer concepto de recuperación. Admitir que existe una impotencia total ante la sustancia y que la vida misma se ha vuelto ingobernable. Y las descripciones de las fuentes sobre este colapso son verdaderamente brutales. O sea, leyendo los textos de Bill W. y los artículos médicos adjuntos, hablan de lo llaman personalidad alcohólica, pero caracterizada no por la debilidad, No, para nada. sino por una, cito, individualidad desafiante y una grandiosidad abrumadora. Sí, de hecho, el análisis del doctor Harry Taibat, que es un psiquiatra prominente muy citado en esta literatura, describe un narcisismo egocéntrico muy particular en la persona dependiente. Ajá. Pero ojo, no es un narcisismo de vanidad superficial, o sea, no es de verse al espejo. Es un deseo obsesivo y súper profundo por mantener una supuesta integridad interior. El individuo quiere a toda costa ser el director indiscutible de su vida. No quiere ceder el control. Para nada. Hay un rechazo visceral a ser controlado o a admitir que algo externo lo ha vencido, por lo que pues luchará hasta la autodestrucción con tal de preservar esa fachada de aparente independencia. Híjole, y a esta complejidad psicológica se le suma el componente físico, que es otra capa. Las fuentes hacen mucho énfasis en la teoría del Dr. William Silkworth. Un pionero totalmente. Sí, para dar un poco de contexto a la audiencia, el Dr. Silkworth fue uno de los primeros médicos, por ahí de los años 30, que se atrevió a tratar el alcoholismo como una condición médica real. Y no como un fallo moral, que era lo que se creía, ¿no?
exacta, no era simple falta de carácter. Él explica que esta adicción es, te haz de cuenta, un monstruo de dos cabezas. Una dualidad devastadora, sí. Por un lado, pues está la alergia física. Silkworth descubrió que una vez que el alcohol entra al sistema del alcohólico, detona un fenómeno de deseo imperioso. Ajá. Es una reacción fisiológica anormal que hace que sea literalmente imposible parar de consumir. El cuerpo demanda más, de forma completamente insaciable. Y la segunda cabeza de ese monstruo es la obsesión mental, que me parece aterradora. Uf, sí. Convence al individuo de que esta vez será diferente. De que ya aprendió la lección. Ándale, de que ahora sí tiene el control. Y esto lo condena a tomar esa primera copa en contra de su propia voluntad racional. Las fuentes describen esto como un efecto de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Sí, un cambio radical. Vemos a personas inmensamente talentosas, racionales, con carreras súper prometedoras y familias amorosas que tras ingerir una sola copa, pues experimentan una transformación donde toda su brújula moral desaparece. Es increíble. Y fíjate, leyendo todos estos textos históricos no podía dejar de pensar en una analogía. Toda esta actitud de la individualidad desafiante me recuerda mucho a, haz de cuenta, un CEO increíblemente terco que dirige una empresa en bancarrota absoluta. Ok, a ver. Sí, o sea, todos los números están en rojo, el edificio se está cayendo a pedazos, los empleados están huyendo despamoridos. ¿Y el barco hundiéndose? Exacto. Pero este CEO prefiere hundir el barco y llevarse a toda la tripulación con él, antes que convocar a una junta y admitir que, pues, no sabe cómo manejar las finanzas. Es el orgullo puro. Claro. Ahora, como persona analítica, aquí es donde yo choco contra la pared, y seguro muchos en la audiencia también. Si este CEO, si el alcohólico, es tan inteligente e idealista en otras áreas de su vida, ¿por qué no basta con sentarse, ver los daños lógicamente y usar la pura fuerza de voluntad para detener el ciclo? Pues porque la fuerza de voluntad requiere de una mente sana para funcionar como palanca. Y en este escenario, la mente es precisamente el instrumento que está averiado. Ah, claro. O sea, atacar una alergia física y una obsesión mental usando únicamente resoluciones solemnes es algo que las fuentes comparan con, imagínate, pedirle a un cleptómano que firme un contrato prometiendo no robar nunca más. Pues no va a funcionar. Claro que no. La locura de la obsesión no se domina con promesas a largo plazo. Por eso, los pioneros de este movimiento descubrieron que el ego del individuo tiene que ser desinflado por completo. Lo que llaman tocar fondo. Exactamente. La persona tiene que experimentar el tocar fondo porque, mientras quede un gramo de orgullo o la creencia de que se puede ganar la batalla solo con inteligencia, el cascanueces de la obsesión y la alergia va a seguir operando. Entonces, si hacer grandes promesas de nunca más a largo plazo solo detona la rebeldía del ego, Ajá. y sabemos que la fuerza de voluntad tradicional queda descartada, ¿cómo se logra sobrevivir en la práctica? Porque digo, un individuo no puede simplemente quedarse sentado esperando a que la mente se arregle sola por arte de magia. No, definitivamente no. Y aquí es donde las fuentes presentan tácticas de supervivencia sumamente pragmáticas. La primera, y me parece que es la más enfática, es evitar a toda costa la primera copa. El enfoque en esa primera ingesta es absoluto. De hecho, en uno de los artículos del Grapevine se utiliza una metáfora técnica impecable para explicar esto. A ver, cuéntame. Haz de cuenta un tren de carga en una vía empinada, que de repente ha perdido los frenos. Ok. Cuando ocurre el descarrilamiento y la catástrofe, no es el quinto vagón ni el 10º el que causa el daño, ¿verdad? No, pues es la locomotora.
Y sabemos que la fuerza de voluntad tradicional queda descartada. ¿Cómo se logra sobrevivir en la práctica? Porque digo, un individuo no puede simplemente quedarse sentado esperando a que la mente se arregle sola por arte de magia. No, definitivamente no. Y aquí es donde las fuentes presentan tácticas de supervivencia sumamente pragmáticas. La primera, y me parece que es la más enfática, es evitar a toda costa la primera copa. El enfoque en esa primera ingesta es absoluto. De hecho, en uno de los artículos del Grapevine se utiliza una metáfora técnica impecable para explicar esto. A ver, cuéntame. Haz de cuenta un tren de carga en una vía empinada, que de repente ha perdido los frenos. Ok. Cuando ocurre el descarrilamiento y la catástrofe, no es el quinto vagón ni el décimo el que causa el daño, ¿verdad? No, pues es la locomotora. Exacto, es el motor principal, la locomotora, que arrastró a todo el resto. Y pasa igual aquí. No es la quinta copa la que destruye la vida de la persona, es la primera. ¡Wow! ¡Qué buena imagen! Sí, porque esa primera ingesta es el único interruptor que enciende el fenómeno del deseo físico incontrolable. El tren sin frenos. Y bueno, el segundo concepto táctico que va muy de la mano es el famoso programa de las 24 horas. Buenísimo. La idea central aquí es que el individuo nunca, bajo ninguna circunstancia, jura o promete dejar de beber por el resto de su vida. Nunca. Solamente hace un compromiso cerrado por el día de hoy. El ayer pues ya es historia, sus errores ya pasaron, y el mañana es una simple ilusión que aún no ocurre. Y las fuentes van más allá, fíjate. Sugieren que si la ansiedad durante ese día se vuelve demasiado abrumadora, esas 24 horas se pueden subdividir en horas. O en minutos, ¿no? O incluso en minutos, exacto. Pero a ver, aquí tengo que hacer una pausa y cuestionar esto seriamente. Porque al leerlo, la verdad me generó un cortocircuito. A ver, dime. En los archivos del Grapevine, por ahí de 1968, hay un artículo donde un miembro del programa cuestiona esta táctica duramente. Y fíjate que me siento identificado con su objeción. Ok, ¿qué dice? Él argumenta que este plan de las 24 horas podría ser en realidad un paquete astuto de deshonestidad intelectual. O sea, si en el fondo el individuo sabe perfectamente que la meta final y necesaria para no morir es no beber nunca más en la vida, ¿acaso no se está mintiendo a sí mismo? Es una buena pregunta. Sí, o sea, ¿quién engaña a quién con este juego mental de solo por hoy? Entiendo perfecto. Y de hecho esa es probablemente la objeción analítica más común. Y a primera vista la verdad parece muy lógica, ¿no? Sí, totalmente. Sin embargo, los textos refutan esta crítica al revelar la profunda maquinaria psicológica que opera detrás del método. O sea, no se trata de un autoengaño, para nada. Entonces, ¿qué es? Es una calibración radical de la atención humana. Una persona atrapada en la adicción, o de hecho cualquier ser humano lidiando con niveles paralizantes de ansiedad, suele vivir con la mente fracturada entre dos tiempos que en realidad son inexistentes. El pasado y el futuro. Exacto. O está siendo torturada por la culpa y el remordimiento de las cosas horribles que hizo en el pasado, Ajá. o está absolutamente aterrorizada por el panorama del futuro. Claro, el peso de proyectarse, imagínate, a 10 años viviendo con esa privación constante, debe ser asfixiante. Es una carga mental tan, pero tan desproporcionada que te garantiza el colapso. El plan de las 24 horas actúa como un mecanismo quirúrgico para anclar la conciencia en el único instante del tiempo donde el ser humano realmente posee agencia, donde tiene poder de acción, que es el presente. Solo por hoy. Sí, porque nadie puede alterar lo que sucedió ayer y nadie puede ejecutar acciones en el mañana. Al reducir el universo de esta lucha titánica al día de hoy, se vuelve un problema de tamaño humano, algo manejable. Tiene mucho sentido. Además, esta filosofía recompensa el éxito diario, reconstruye la autoestima pedacito a pedacito. O sea, decirle a alguien que tiene una montaña infinita por escalar es casi invitarlo a rendirse en la base. Pero decirle que solo tiene que dar un paso hoy transforma el miedo en una disciplina manejable. Fíjate que el manual de Viviendo Sobrio ejemplifica esto de una manera brillante y muy cotidiana. Ah, la historia de la boda, ¿no? Exactamente. Señala que si alguien tiene una boda programada dentro de 6 meses, el error fatal es empezar a sufrir desde hoy, carcomiéndose la cabeza pensando en cómo va a rechazar la copa de champaña durante el brindis. Claro. La instrucción del programa es tajante. No hay que preocuparse por el brindis de dentro de 6 meses. La única responsabilidad hoy es mantenerse a salvo de la primera copa el día de hoy.
Tal cual. Ahora, esta táctica del solo por hoy, pues funciona como un torniquete. Mantiene al cuerpo a salvo de la sustancia a corto plazo. Pero vivir eternamente con los dientes apretados no es sostenible. No te agotas. La mente necesita una solución a largo plazo que elimine la obsesión de raíz. Y esto nos lleva al concepto que sirve, pues, de puente entre pragmatismo crudo y el terreno espiritual, El segundo paso. que los textos describen como el proceso de llegar a creer que un poder superior puede devolver el sano juicio. Y este es un giro conceptual masivo. Fíjate que, al revisar la historia de cómo se redactó el Libro Grande allá en los años 30, queda súper claro que este concepto fue el obstáculo más monumental para la expansión del programa. Me imagino. Sí, porque para los agnósticos, los ateos y las mentes altamente racionalistas que llegaban buscando ayuda desesperada, la idea de un poder divino generaba un rechazo automático. Una barrera infranqueable. Exacto. Pero Bill W. y los primeros miembros introdujeron un ajuste en el lenguaje que, honestamente, salvó miles de vidas. ¿Cuál fue? Agregaron la frase, Dios tal como nosotros lo concebimos. Wow, una simple cláusula que desmanteló siglos de dogma rígido. Así es. Porque las fuentes aclaran con una meticulosidad tremenda que un poder superior en este contexto no exige adherencia a ninguna religión, no requiere creer en una deidad antropomórfica, sentada en las nubes, no. Para nada. Ese poder superior puede ser simplemente la bondad, puede ser la energía y sabiduría colectiva del grupo de apoyo mismo. ¿O hasta una inteligencia interior compasiva? Sí, el único requisito no es teológico, es puramente psicológico, es la humildad intelectual. ¿Humildad intelectual? Es el acto de admitir, ¿sabes qué? Mi mente está enferma y debe existir algo en el universo con mayor cordura que yo mismo. Y para explicar la mecánica de cómo se adopta esta creencia sin violentar el intelecto, el libro Un programa para ti utiliza la analogía de Cristóbal Colón. Ah, me encanta esa parte. Es un modelo mental fascinante para entender la diferencia entre creencia y fe. O sea, nos dice que en su época, Colón primero formuló la creencia o la teoría de que la Tierra era redonda. Ajá. Era una hipótesis intelectual, no era un hecho comprobado empíricamente para él todavía. Sin embargo, esa simple creencia fue suficiente motivación para conseguir financiamiento, armar las carabelas y tomar la acción de navegar hacia el oeste. Dar el primer paso. Exacto. Cuando finalmente atravesó el océano, sobrevivió y pisó tierra firme, esa hipótesis inicial se transformó en fe empírica. Ya no creía que el mundo fuera redondo, lo sabía por experiencia propia. Es una maravilla de analogía. Y las fuentes nos dicen que no se exige una fe ciega desde el primer día en este programa. Solo se requiere una pequeña disposición inicial, o sea, una simple creencia como hipótesis, para poder empezar a tomar acciones y luego ver resultados empíricos en la propia vida. Y sabes, detrás de esa disposición inicial se esconde una derrota enorme del ego intelectual. De hecho, en uno de los ensayos que analizamos, citan al pensador Stanislaw Lem diciendo una frase buenísima. A ver. Dice, la primera obligación de la inteligencia es desconfiar de sí misma. ¡Wow! Fuerte. Sí, y ese es el núcleo de este proceso. Para la persona dependiente, llegar a creer no es adoptar un misticismo mágico o raro, es abrir una grieta en la armadura del yo lo sé todo. Claro, bajar las defensas. Es cuando por fin permite la entrada de una perspectiva externa y sanadora. Y fíjate que, llegados a este punto, la arquitectura de la solución ya empieza a tomar una forma súper concreta, ¿no? Sí, ya se ven los cimientos. Primero, el individuo admitió que su barco se hunde irremediablemente bajo su mando, el paso 1. Segundo, formuló la creencia de que existe un faro y un puerto seguro, abriéndose a la ayuda de un poder superior, el paso 2. Ajá. Pero el siguiente paso, lógicamente, es el más aterrador de todos. O sea, ya viste el faro, pero ahora tienes que soltar físicamente el timón y entregárselo al capitán. El tercer paso. Que los textos escriben como la decisión de poner la voluntad y la vida al cuidado de ese poder superior. Y el desglose que hace el manual Un programa para ti sobre qué significan exactamente esas palabras en la vida cotidiana es súper esclarecedor. O sea, explican que la voluntad representa los pensamientos del individuo, la forma en que procesa el mundo. ¿Ok? Y la vida representa sus acciones, lo que hace desde que se levanta hasta que se acuesta. Entregar ambas cosas significa dejar que principios externos, guiados por la honestidad y la humildad, dicten el rumbo. En lugar del instinto egoísta de siempre. Exactamente. Y el Libro Grande expone la razón por la que aferrarse al control genera tanto dolor emocional.
Afirman categóricamente que el egoísmo y la concentración excesiva en uno mismo son la raíz de casi todos los trastornos emocionales. Totalmente de acuerdo. Espectáculo él solo. Quiere ser el director, productor, todo. Quiere acomodar las luces de una forma específica, quiere reescribir el guión a su gusto y, lo más grave, quiere dirigir íntimamente a todos los demás actores. Uf, sí. O sea, quiere que su pareja, su jefe, sus amigos actúen exactamente como él o ella dictamina. Y la tragedia de eso es que los demás actores nunca siguen el guión impuesto. Nunca. Nunca. Y esa discrepancia constante entre cómo el individuo exige que sea el mundo y cómo el mundo realmente es, pues genera una fricción insoportable. Resulta en resentimiento eterno, autocompasión, choques dolorosos con la realidad diaria. Agotador. Intentar forzar al universo para que se adapte a nuestras expectativas personales es una tarea emocional y mentalmente exhaustiva. Pero a ver, tengo que admitir que, poniéndome en los zapatos de alguien que enfrenta esto por primera vez, la idea de soltar el control y entregar el libre albedrío suena más a una pérdida total de identidad que a una cura. Da muchísimo miedo. Sí, como persona analítica me surge un miedo genuino. ¿Qué pasa si decido entregar mi voluntad a este proceso y de repente me veo arrastrado a tomar decisiones que aborrezco? ¡Claro! ¿Qué tal si ese poder superior, o este nuevo sistema de vida, me obliga a abandonar mi carrera, a regalar todos mis bienes, o no sé, a convertirme en un fanático de algo que ni comprendo? La resistencia a perder el control del destino se siente casi como un instinto de supervivencia básica. Acción natural y que está sumamente documentada en los textos históricos. De hecho, las anécdotas del Dr. Bob y los buenos veteranos ilustran la respuesta clásica que los miembros fundadores solían darles a los recién llegados. A los que llegaban aterrados. Sí, los que llegaban temblando de miedo ante la idea de rendirse. Les decían con una honestidad, la verdad, casi cómica. A ver, ¿qué les decían? Les decían, no te preocupes tanto por lo que vas a perder. Simplemente revisa tu historial. ¡Órale! Hasta el día de hoy, siempre has hecho exactamente lo que has querido. Has tomado todas las decisiones basándote en tu propia, inquebrantable y brillante voluntad. ¿Y cuál fue el resultado final? El desastre. Exacto. Convertiste tu vida en un caos absoluto y lastimaste profundamente a quienes te rodeaban. Viendo tu propio currículum de decisiones, ¿realmente crees que tienes algo valioso que perder al intentar un método distinto? Híjole, es una bofetada directa a la arrogancia, pero pues está respaldada por hechos innegables. Es muy difícil argumentar contra tu propio historial de fracasos. Exactamente. Y lo fascinante es la revelación que ocurre después de dar el paso. Lo que documentan cientos de testimonios en el libro grande es que al rendirse no pierden su identidad. Al contrario, experimentan lo que llaman la libertad suprema. ¿La libertad suprema? Sí, es el inmenso alivio psicológico de renunciar al puesto de gerente general del universo. Renunciar a organizar todo. Al aceptar que uno no es el director de la obra, se desvanece por completo esa responsabilidad aplastante de tener que controlar el comportamiento de los demás y predecir todos los resultados futuros. ¿Qué paz? Es una paz tremenda. La paradoja central de esta filosofía es que la verdadera paz y la independencia real nacen única y exclusivamente a través de la aceptación de la derrota personal. Ese cambio de paradigma es simplemente extraordinario y creo que nos permite entender la magnitud de lo que hemos explorado hoy. Sin duda. Estos cimientos de la recuperación, estos primeros 3 pasos históricos del programa, están muy lejos de ser un simple protocolo médico para que alguien deje de ingerir una sustancia líquida. Así es, no es solo eso. Y tampoco son un tratado de misticismo teórico. Son en realidad un sistema operativo psicológico magistralmente diseñado. Están estructurados para desarmar milímetro a milímetro la bomba de tiempo de un ego destructivo, Ajá. para cortocircuitar las obsesiones de la personalidad dependiente y para reenseñarle al cerebro que, pues paradójicamente, la victoria total sobre uno mismo solo llega cuando se agita la bandera blanca pidiendo ayuda. Esa es una síntesis súper profunda. Y fíjate, vale la pena recordar una observación del Dr. Silkworth que aparece al principio del libro. A ver, Él notó, hace casi un siglo, que la mayoría de los seres humanos vivimos en un estado crónico de estar, cito, inquietos, irritables y descontentos.
Wow, sí, cuánta verdad. Y la necesidad compulsiva de control es un problema de la condición humana en general. Es algo mucho, mucho más amplio que el alcoholismo o la adicción a sustancias. Lo cual nos deja con una idea muy provocativa, la verdad. Algo profundo para que la audiencia hoy se lo lleve y lo reflexione durante la semana. Claro. Imaginemos por un momento tomar la precisión quirúrgica del plan de las 24 horas y la valentía de esa rendición de la voluntad y aplicar estas herramientas no al consumo de alcohol, sino a los demonios cotidianos. A la vida diaria. Sí. Imaginemos aplicar el solo por hoy a esas ansiedades financieras agobiantes que no nos dejan dormir en la madrugada. O ¿qué pasaría si entregáramos la voluntad de intentar cambiar o controlar a nuestra pareja durante las discusiones, renunciando al resentimiento y aceptando, pues, nuestra impotencia sobre los actos ajenos? La cantidad de energía mental y emocional que se liberaría sería incalculable, de verdad. Simplemente hay que preguntarnos, ¿cómo cambiaría nuestra perspectiva si dejáramos de intentar domar lo incontrolable de la vida? Al menos, solo por el día de hoy. Y regresando a la imagen con la que empezamos nuestra exploración, tal vez nuestro músculo de la fuerza de voluntad nunca estuvo roto ni fue defectuoso. Quizás el error trágico fue usar todo ese vigor mental para golpear inútilmente un muro de concreto blindado, perdiendo sangre y tiempo. Exacto. Cuando en realidad la puerta hacia la tranquilidad siempre estuvo abierta a 1 metro de distancia. Lo único que se requería era soltar el mazo, admitir que el muro era invencible y caminar humildemente por el acceso libre. Y bueno, con esa imagen cerramos nuestro análisis profundo de hoy. Muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima inmersión profunda.